Hola niños de tercer grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a continuar con la discusión de la unidad 2, la lección 1, las líneas perpendiculares. Y para ello pues vamos a ver el siguiente tema. Aparece ahí, dice, inciso C. Diego y Ángela escribieron el signo más, este es el signo más, en la pizarra en grande. Diego y Ángel escribieron el signo más en la pizarra en grande. Diego lo hizo así y Ángela lo hizo así. Entonces, observe y conteste, dice. ¿Quién lo escribió mejor? ¿Quién escribió mejor el signo? ¿Diego o Ángela? Entonces, como pueden observar ustedes, Diego lo hizo mejor, ¿ve? Entonces, ¿quién lo escribió mejor? Diego. Ahora dice, ¿cómo se deben cortar las líneas para escribirlo mejor? ¿Cómo se deben cortar? Miren que aquí Diego hizo una horizontal y la otra la hizo vertical. Mientras que Ángela hizo una vertical, pero la otra la puso inclinada, ¿ves? Entonces, ¿cómo deben de ser entonces? Deben ser así como las hizo Diego. Deben de estar formando ángulos rectos. Aquí miren, debe de formar un ángulo recto, mientras que acá no se forma el ángulo como el de la página del cuaderno que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, debe de estar formando ángulos rectos para escribirlo mejor. Ahora dice, confirmen los dibujos de Diego y Ángela los ángulos rectos con la escuadra o el transportador. Entonces, ustedes pueden tomar su regla escuadra y ubicarla acá para ver si coincide este lado y este otro o esta esquina con la esquina de la escuadra. O usar el transportador. Ya saben que el centro del transportador iría aquí, la línea 0 del transportador iría con este y este allá debe de ir a marcar 90 grados. El dibujo de Diego dice, todas las esquinas forman un ángulo recto y en el dibujo de Ángela, ninguna esquina forma el ángulo recto. Entonces, pueden observar ustedes que aquí en el dibujo de Diego, miren, aquí hay un ángulo recto, aquí hay otro ángulo recto, aquí hay otro ángulo recto y aquí otro ángulo recto, ¿eh? Mientras que acá este no es un ángulo recto, ni este otro tampoco, ¿eh? Ni este, ni este. Entonces, en las esquinas de Diego sí todos son ángulos rectos, los cuatro, ¿eh? Las cuatro esquinas ahí son ángulos rectos. Pero en el de Ángela ninguno. Entonces, para hacerlo mejor, hay que hacerlo como Diego, con ángulos rectos. Continuamos. Tenemos ahora la siguiente información. Miren, las líneas rectas que se cruzan y forman una esquina que coinciden con el ángulo recto se llaman líneas perpendiculares. Es decir, las líneas rectas que se cruzan y forman una esquina que coinciden con el ángulo recto se llaman líneas perpendiculares. En este caso, vamos a volver acá, miren, en este caso, esta línea y esta otra se cruzan y forman ángulos, miren, de 90 grados, es decir, forman ángulos rectos. Entonces, decimos que esta línea y esta, o sea, la línea vertical y la línea horizontal son líneas perpendiculares. Así se van a llamar esas líneas, porque se cruzan y forman ángulos rectos, líneas perpendiculares. Mientras que estas que hizo Ángela no son líneas perpendiculares, aunque se cruzan, ¿ves? Pero como no forman ángulos rectos, entonces estas líneas no son perpendiculares. Entonces ahora tienen ustedes aquí la siguiente actividad. Van a ver, tenemos ahí, encuentre, dice, las líneas perpendiculares y escribe el número que corresponda en los paréntesis.
tenemos estas dos líneas que son las del número 1. Tenemos estas dos líneas que son las del número 2. Estas dos que son las del número 3. Estas que son del número 4. Y estas del número 5. Entonces, vamos a ver si esta línea con esta otra forman ángulos rectos. Ahí ve. Y si forman ángulos rectos, entonces diríamos entonces que son líneas perpendiculares. Y aquellas que no formen ángulos rectos, pues no van a ser líneas perpendiculares. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el par de líneas número 1, tenemos que aquí sí forman ángulos de 90 grados. ¿Ve? Entonces, vamos a decir que la 1 y la 3 también, miren, y parece que la 5 también, ¿ve? Mientras que esta y esta se ve claramente que no son ángulos rectos, por lo tanto la 1, la 3 y la 5 son líneas perpendiculares. Entonces escribo ahí, son líneas perpendiculares. La 1, ahí lo escribí, miren. ¿Cuál otra? La 2 y la 3, perdón, y la 5. La 1, la 3 y la 5. Y ahora dice en la actividad 5 ahí, encuentre los pares de líneas perpendiculares usando la escuadra o el transportador y escriba en el paréntesis los números que corresponden. Entonces, tenemos aquí toda esta para allá es la línea número 1. Y esta para acá es la línea número 2. Esa para ahí es la línea número 3. Esta la línea número 4 y esta la línea número 5. Entonces, ustedes van a ver si la línea 1 y 2 son perpendiculares, es decir, si forman ángulo recto. Si forman ángulo recto, entonces van a escribir aquí la 1 y 2, son líneas perpendiculares. Entonces, solo hay dos pares de líneas ahí que son perpendiculares. Pues ustedes van a resolver ahí cuáles son esas líneas perpendiculares. Y van a escribir aquí la línea tal con la línea número tal. Y aquí también la línea número tal con la línea número tal. Es decir, van a escribir el número ahí. Continuamos y tenemos ahora la siguiente actividad. Miren, dice D1. Vamos a hacer las líneas perpendiculares usando las escuadras. Usando las escuadras. Entonces, para ello tenemos ahí, miren, primer paso, trazar una línea horizontal. Es el primer paso. Entonces tomamos la regla, puede ser la regla escuadra o la otra regla y trazamos con ella, miren, una línea horizontal como está ahí, ¿ve? Para hacer líneas perpendiculares, es decir, necesitamos dos líneas. Entonces tenemos ahí la horizontal. Luego vamos a el paso 2 con el ángulo recto de la escuadra, trazar la línea perpendicular. Entonces esta línea, miren, esta línea que ya trazamos, ahí vamos a alinear la escuadra y nos va a quedar así, miren, en la línea esa, alineamos la escuadra, la esquina recta está aquí, miren, entonces la alineamos con este lado que trazamos y en este otro, miren, trazamos la línea ahí, hasta ahí. Entonces ahí tenemos ya tenemos ya trazadas dos líneas perpendiculares. ¿Por qué? Porque forman ángulo de 90 grados. Entonces esta línea y esa son perpendiculares. Repito, el primer paso, trazar una línea horizontal. Y después colocamos sobre esa línea el transportador de manera que el ángulo recto nos quede ahí. Y luego trazamos el otro lado, lo marcamos ahí con el lápiz, ahí está, lo trazamos con la regla y nos queda entonces que esta línea y esta son perpendiculares. Ahora dice, forme líneas perpendiculares en una hoja de papel. Ustedes pueden doblar la hoja de papel siguiendo esos pasos ahí, miren, doblar la hoja de papel, este lado que coincida con este y después este lo hacemos coincidir con este. Entonces, y al abrirlo, entonces esta línea que del doblez ahí con esta otra van a ser líneas perpendiculares. Ustedes pueden hacerlo con una hoja de papel.
Continuamos. Tenemos ahora, miren, dibuje, dice, una línea perpendicular a cada línea dada. Ustedes van a alinear la regla escuadra aquí con el ángulo recto en algún punto ahí y trazan la línea. Aquí alinean la línea escuadra, la regla escuadra también y trazan la línea hacia arriba, ¿verdad? Con el ángulo recto en algún punto de la línea esa y trazan la raya para arriba. Entonces, la tarea ahí es trazar líneas perpendiculares a esas que ya están, es decir, la línea que es perpendicular. Miren que ahí tenemos un ejemplo también usando las dos escuadras, ¿ves cómo podemos trazar líneas perpendiculares? Rayamos aquí y rayamos ahí al poner las escuadras en esa forma, ¿ves? Continuamos y con esto llegamos entonces al final de la lección 1 de la unidad 2 de líneas perpendiculares y paralelas al final de la lección 1.